Bueno, pues para empezar con la web, lo primero que podemos destacar es la imagen que hemos seleccionado de portada. Nosotros hemos optado por una imagen atractiva, que gustase a un público general. Nada más comenzar, lo primero que vemos es un texto que nos da la bienvenida, seguido de una sección en la que se explican algunos conceptos básicos, tanto a quién está dirigida la web, como qué te vas a encontrar en ella. Luego, vi una sección en la que hemos querido hacer un resumen, a modo de introducción, de conceptos muy básicos que es importante que el lector conozca antes de adentrarse en la web, porque antes de ver el sol hay que conocer el fuego. Como me estoy quedando sin tiempo, en vez de leer la descripción completa, voy a hacer un pequeño resumen. De todas formas, se puede leer de manera completa o pausando el vídeo ahora mismo, o entrando en la web y mirándolo. Platón. Platón fue un famoso filósofo griego de Atenas, que fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. La obra de este gran filósofo estableció una serie de constantes y problemas que marcaron el pensamiento occidental. Mito de la caverna. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna, desde que nacemos. Nadie quiere a los filósofos. En este artículo, escrito por Jordi Llobet, explica la crisis que están desafortunadamente sufriendo las humanidades actualmente. Se habla del abandono que los ciudadanos están ejerciendo frente a las humanidades, pues ya no interesa el saber, sino el tener. Y, por supuesto, en la parte de Nadie quiere a los filósofos se incluye la opción de leer el texto completo. Finalmente, el lector puede pasar a la siguiente página con toda la comodidad, simplemente pulsando este botón. Y por último, pero no menos importante, abajo del todo se encuentra una imagen de una cueva. Si es clicada, te llevará a una página curiosa, que solo los que han salido de la cueva comprenderán. Decidimos añadir este detallito como un secreto, para premiar la curiosidad del lector. Y ahora os doy paso a mi compañero Eriol, que va a hablar sobre la siguiente página, la biografía de Platón. Hola, filósofos. Yo soy Eriol, compañero de Javi, y como bien ha dicho él, vamos a pasar a la siguiente página. Esta tratará sobre Platón y estará dividida en tres apartados. El primero será una biografía general, el segundo apartado será su vida y terminaremos con obra. Biografía general. Aquí daremos datos por encima. En su vida profundizaremos y en obra diremos las obras y cómo escribía él sus obras. Biografía general. Platón nació en Atenas sobre el 428-27 a.C., en el seno de una influyente familia aristocrática. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos, hasta su condena a muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento, él, Sócrates, dejaría una profunda impronta en su vida. Más adelante, habiendo fracasado en varios viajes, el filósofo retornó a su ciudad natal en el 360, donde fallecería sobre el 348. Pasamos con su vida. Platón nació en el 427 a.C. en Atenas, en el seno de una familia aristocrática, como bien dijimos. Su nombre viene del apodo que le puso su profesor de gimnasia, y significa aquel que tiene anchas espaldas. Su nombre verdadero es Aristócles, o Aristócles. Platón de joven se interesó por artes como la pintura, la poesía y el drama, aunque en la República, criticó duramente las artes. Más tarde, a los 15-20 años, fue discípulo cercano de Sócrates, el cual le enseñó a inquirir y definir qué es cada cosa para poder hablar de ellas con propiedad, y se convenció de que había realidades permanentes y cognoscibles, que no se podían evadir y que eran de naturaleza inteligible. Más adelante, Sócrates fue condenado a pena de muerte, y después de presenciar su muerte, fue con otros discípulos a Megara, Sicilia. De ahí hizo viajes a numerosos sitios, incluyendo la ciudad de Siracusa, gobernada por Dionisio, y allí transmitió las enseñanzas de Sócrates y sus virtudes. Después de esos viajes, cuando volvió a Atenas, compró una finca y fundó la academia. En ese mismo lugar, allí se formaron muchos filósofos, incluso Aristóteles. No se parecía a ninguna institución moderna, era innovadora, que hacía feliz a los estudiantes. No los maltrataba a base de exámenes imposibles y múltiples tareas. Era algo muy innovador. Quien cenaba con Platón al día siguiente se sentía bien. Platón murió en el 347 a.C., a los 80 años, dando clases en su ciudad natal. Ahora vamos a pasar con las obras. Platón usaba un género predilecto para la época, el diálogo.
en los que una figura principal entraba en debate filosófico con otros interlocutores que se completan o se entretejen. Al principio, en sus obras se nota una predominancia de Sócrates, pero a medida que Platón crece, este deja de ser el tema principal, porque él ha muerto. Entonces, pone en duda su teoría de las ideas y reflexiona sobre la política, y hace que el centro de sus cuestiones sean preguntas directas sobre ética. Él también creía en la doctrina no escrita, o sea, la información y enseñanzas más fundamentales eran transmitidas oralmente a sus estudiantes y amigos, más confiables. Hacía esto porque pensaba que la transmisión de conocimiento con escritura era defectuosa, porque no se podía expresar la información de manera tan efectiva como oralmente. O sea, escribiendo no se podía hacer el mismo impacto que vía discurso. Ahora os dejaré con la siguiente parte, que la hará mi compañero Francisco Javier. Y al final de esta sección se encuentra un videojuego de Platón. Este, al ser el primer videojuego, es también el más sencillo y el más infantil. Esto es así porque queríamos hacer que todo tipo de público pudiera optar a pasarse el juego, tanto niños como adultos. Si en vez de este juego hubiéramos puesto otro como primer juego, uno que por ejemplo fueran tan solo preguntas, muy probablemente los filósofos de más cortas edades lo hubieran abandonado, porque se aburrirían o algo. Sin embargo, de esta manera, al tener un estilo más plataformero, los niños se quedarían no solo a probar este, sino que a también jugar el resto de juegos, y por tanto al querer ganarlos tendrían que leerse los textos. Bueno, pues sin más dilación, este es el juego de Platón. Le doy a la banderita y me puedo ir moviendo, saltando y eso. Es un plataformero para atraer también las audiencias infantiles. Y bueno, es bastante sencillo, simplemente. Aquí te pongo una pregunta relacionada con la parte de Platón. ¿Cuál era el verdadero nombre de Platón? Pues vamos a decir que es la 3, Aristócles. Bien, más un punto. Ahora simplemente es pasarse el juego. Vale, pues ¿qué institución creó Platón? Vamos a decir que es, por ejemplo, la República. Me voy a equivocar. Mal, pues no me suma puntos. Pero no he perdido todavía. ¿Por qué no he perdido todavía? Pues porque como este es el primer juego, quisimos que fuera fácil y atraer a un público infantil. Por lo tanto, pues simplemente no penalizar tan duramente con cada derrota. Ahora simplemente podemos ir avanzando. Salgo de una cueva. ¿A qué suena eso? Y bueno, a ver, es difícil jugar con una sana mano, la verdad. A ver. Vale, bien. ¿A qué se dedicó Platón en su última etapa de vida? Pues aquí la 1 es una pregunta trampa. La 2 es la correcta y la 3 pues filosofar. La 2, bien, más un punto. He acabado con 2 puntos. El máximo son 3. Y lo único que te penaliza las derrotas es, pues, no sumar puntos. Con eso ya está. Adiós. Y ahora sí, pasamos a la siguiente página, el mito de la caverna. Para empezar, la web te ofrece antes que nada un subtítulo que actúa como contexto, para no leer la información a ciegas. Luego de esto comienza un resumen del mito de la caverna, separado en partes, para una mayor comodidad del lector. Debajo de cada pequeño fragmento, que son como resúmenes, se encuentra un párrafo en cursiva, que explica el significado de cada parte. Todo esto, claro, está acompañado de alegres ilustraciones. Ahora os voy a leer algunas partes. En este mito se habla de unos prisioneros atados con cadenas, que solo podían mirar hacia la pared de una cueva en la que estaban apresados. Lo único que percibían del mundo eran las sombras de distintos objetos, producidas por un fuego que se encontraba a sus espaldas, y que no podían ver. Esta parte es una metáfora de la ignorancia, pues los prisioneros solo lograban ver una proyección de lo que pasaba realmente. Destacar además que, como lo único que veían eran sombras, ellos estaban convencidos que eso era lo único que existía. Sin embargo, un buen día, uno de los prisioneros logró deshacerse de sus cadenas y logró ver más allá de lo que tenía enfrente suya. Vio por primera vez el fuego a su espalda, comprendiendo qué es lo que produce las sombras. Este fragmento simboliza cómo un ignorante se informa, para finalmente comprender la situación, aunque no por completo.
porque el prisionero todavía ni siquiera ha salido de la caverna, solamente ha visto una fracción. Eventualmente, este prisionero logra salir de la cueva para encontrarse completamente cegado por el sol. Esto indica lo duro que puede ser comprender al completo una verdad, y nos explica que la hoguera del principio era solamente una fracción de lo que pasaba realmente. Para finalizar, el prisionero vuelve a la caverna para contarle a sus compañeros las maravillas que ha vivido. Para su sorpresa, nadie le creyó, y por más que intentara convencerles de que debían liberarse de sus cadenas, ellos no aceptaron, querían seguir atados a la vida de ver solamente sombras. Para ellos, eso era lo único que existía, y una idea tan descabellada como que había algo más detrás de todo eso, les parecía completamente estúpido. Esto muestra lo complicado que es para los ignorantes dejar de serlo, pues lo malo de la ignorancia es cuando alguien, siendo ignorante, no comprende que lo es, persiguiendo una falsa idea, fundamentada única y exclusivamente por esta ignorancia, que se retroalimenta infinitamente. Con este mito, Platón intenta transmitir que no debemos cegarnos confiando solo en las primeras apariencias, sino usar la ciencia, la educación y las humanidades para poder ser críticos e ir más allá de lo que se ve a primera vista, hasta hallar el verdadero significado. Tanto eso como ayudar al resto a alcanzar ese espíritu crítico, aunque al principio se muestren un poco tozudos con una falsa idea. Al final de esta página se aclara que el fragmento leído anteriormente es solamente una simplificación, que realmente no es el fragmento completo, y que si lo quieren ver pueden hacer clic en el botón en el que pone texto a fondo, que les llevará al documento completo. Esto pues está más que nada destinado a la audiencia adulta que se quiere informar al 100%. Para una audiencia más joven, lo que tenemos es un vídeo que hemos adjuntado aquí con dibujitos que viene bastante bien explicado. Finalmente, tanto para la audiencia adulta como para la joven, viene un videojuego también con preguntas. Este no es tan plataformero ni tan infantil, sino que es ya de un nivel más intermedio. Tampoco llega a ser el más difícil, pero tampoco es tan fácil. Que bueno, pues este sería el videojuego. Le doy a la banderita y a empezar. Hola, filósofo. ¿Qué tal si jugamos a un juego? Acierta las siguientes preguntas. O muere como ignorante. Todo esto tiene sonido, lo que pasa es que no se recoge, pero si se prueba desde la web pues ya se ve. Pregunta 1. ¿Quién inventó el mito de la caverna? Pues muy fácil, Platón. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué producía la sombra? Fuego. Siguiente. ¿Qué ocurrió al final con el resto de los prisioneros? No quisieron escapar. Última pregunta. ¿Qué transmite el... A ver, vale, Platón. Muchas gracias. ¿Qué transmite el mito? Pues transmite A. El esfuerzo para cumplir metas. B. Las grandes entidades ocultan cosas. C. Ir más allá de lo que vemos a primera vista. O D. Condenar el esclavismo. Vamos a ir con la C. Y muy bien. Te sale esta pantallita. Vale, ahora, ¿qué pasa si pierdes? Pues este juego ya no es tan permisivo con la derrota. Y así ves que, por cierto, pulsando el espacio se puede saltar esto. Ojo. Pues si pierdes, lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a decir que esto lo inventó Sócrates. Has muerto. Y no te deja continuar. Tienes que reiniciarlo y aceptarla. Ya no es tan permisivo, esto ya es de un nivel más intermedio. Hasta luego. A continuación, si pulsas el botón de siguiente página, te lleva a la biografía de Jordi Llobet, que ahora va a leer mi compañero Julio. Hola, filósofos. Terminado con la parte anterior que nos ha explicado nuestro amigo y compañero Francisco Javier, empezaremos a explicar de mi mano la biografía de Jordi Llobet. ¿Quién es Jordi Llobet? Para analizar su obra, primero es importante saber quién es Jordi Llobet, efectivamente. La biografía general de Jordi Llobet. Jordi Llobet y Pomar, que clicando su nombre podemos ir a la biografía directa de Wikipedia, nacido en Cataluña el 17 de diciembre de 1947, es un crítico literario, ensayista, traductor, catedrático español de la teoría de la literatura y, no menos importante, un gran filósofo. Este mismo fue uno de los fundadores del Col·legi de Filosofía. Es miembro de la Sociedad Catalana de Filosofía, de la Sociedad de Goethe de Cataluña y de la Walter Benjamin Gesellet de Alemania.
Este ha escrito muchos libros y textos, pero el que vamos a abarcar en esta página web en concreto es uno llamado Nadie quiere a los filósofos. He puesto aquí un botón para mirar el texto de Nadie quiere a los filósofos de manera completa. De hecho, si lo clicáis, aquí lo podéis ver. Vale, perfecto, empecemos. Nadie quiere a los filósofos, primera parte. De ahora en adelante este artículo se va a centrar en explicar parte por parte el artículo de Jordi Llobet relacionándolo con el mito de la caverna. Esto va a ser así en las 4 partes de este análisis. Vale, antes de empezar, quería aclarar que la estructura del texto que he seguido ha sido, primero, enseño el fragmento al público para que lo pueda leer y dejo un botón abajo con el fragmento completo por si alguien lo quiere leer. En segundo lugar, pongo la opinión de Jordi Llobet después de haber leído el fragmento. Y en tercer lugar, pongo mi opinión después de haber leído este fragmento. Como dije antes, el botón donde pone el fragmento completo está abajo. Si lo clicáis, os mandará al fragmento completo. Ahora, el primer fragmento, aquí lo tenéis. Si clicáis en las primeras palabras en azul, os manda a esta página web en la que te explican las crisis que está sufriendo la humanidad actualmente. Terminaríamos de leer el fragmento y ahora pasaríamos a... ¿Qué opina él? Jordi Llobet nos empieza comentando el texto con una breve explicación de lo que son las humanidades y de que las humanidades están perdiendo importancia y esto es un hecho desde hace tiempo. Nos argumenta que algo como los estudios de las humanidades se ha ido conservando de generación en generación, pasando a lo largo del tiempo por diferentes puntos, pero aún así conservándose. Pero para finalizar esta parte, Jordi da a entender que de manera más fuerte las humanidades han ido perdiendo importancia y legitimidad para el desarrollo de la ciencia, la industria, el comercio y la técnica, que empezó de manera más severa desde el gran siglo de la burguesía y todo el siglo XX. Nos dice una frase muy importante en esta parte del fragmento, la cual es la alabanza del ocio y el menosprecio del negocio. Con esto nos da a entender que en épocas anteriores lo importante era el ocio y el saber antes que el negocio, pero poco a poco esto se ha ido cambiando. Ahora pasaríamos a ¿qué opino yo? Mi opinión, o sea, la de Julio, después de leer esta parte del fragmento, es que gran parte de la historia de la humanidad se ha podido comprobar que el hombre priorizaba el ocio y el saber, la diversión, antes que el negocio, el cual era dejado en un segundo plano de importancia. Pero en cambio hoy, el día de hoy, el negocio, después de una evolución desde el gran siglo de la burguesía, le ha tomado la delantera al ocio en su importancia, gradualmente, como podemos ver aquí o de manera más breve aquí. Clicando en estos dos enlaces podéis entrar a la página web donde aparece lo que hemos comentado ahora mismo. Ahora quería dar una opinión más personal del tema. Yo pienso que sí es verdad que desde tiempos pasados hasta la actualidad ha ido perdiendo más importancia, pero esta importancia restante que le damos al ocio, pienso que en parte es producida por el mismo negocio en sí mismo. Debido a lo que llamamos negocio, según los romanos, negocium, era la oposición total al ocio y la libertad. Con esto quiero dar a entender que es verdad eso de que el ocio se está perdiendo, pero que lo que nos mantiene con ganas de seguir luchando es ese ocio tan merecido después de haber trabajado. Vale, perfecto. Terminando con la primera parte del fragmento que me toca, pasamos a la segunda. Os leeríais el fragmento y pasaremos a las opiniones. ¿Qué opina él? Nuestro compañero Jordi nos habla de la opinión de Flaubert para reforzar su postura. La opinión de Flaubert es que está asustado y escandalizado por las gilipolleces cardinales que, según él, gobiernan a los seres humanos, los cuales consisten en que el ser humano tiene ganas de alcanzar el éxito y la ganas de triunfar a toda costa solamente debido al provecho económico que se obtiene. Ha provocado el desprecio de la literatura y la lengua a un punto que, según él, la gente se está volviendo estúpida. Y ahora, ¿qué opino yo? Desde mi punto de vista. Siguiendo con mi opinión, en este fragmento Jordi nos comenta la opinión de Flaubert, el cual nos dice que desde su punto de vista, la literatura y la lengua se está despreciando
por el provecho económico que la gente quiere sacar de todo. Él incluso llama a la mismísima humanidad idiota. Mi opinión respecto a esto es que claramente la gente de hoy en día ha ido perdiendo el interés por el saber, el conocimiento, la lengua, la literatura y ganando interés en lo que viene a ser la ganancia económica. No hay más que preguntarle a alguien cuál es su sueño o deseo. Y verás que muchos de ellos te dirán que quieren ser famosos y conseguir mucho dinero de esta forma. Casi nadie te dirá que quiere saber más, o quiere ser más informado, o simplemente ser más culto. Vale, aquí terminaríamos con mi parte del análisis de Nadie quiere saber a los filósofos. Os dejo con mi compañero Eriol. De nuevo, chicos, soy Eriol. Y ahora vamos con la segunda parte de Nadie quiere a los filósofos. Siguiendo la misma estructura anterior, hablaré y analizaré la siguiente parte del texto. Fragmento. Él, como tantos otros autores que empezaron entonces a reflexionar sobre el descrédito progresivo de las humanidades, no poseía distancia suficiente respecto a las causas de tal descalabro. Hoy sí la tenemos. Al auge del comercio, las ciencias, la industria y la técnica, hay que sumarle en los últimos 30 años, por lo menos, un nuevo factor, imprevisible hace un siglo y medio: el auge de las nuevas tecnologías. Los filósofos que heredaron la preocupación por este asunto a la sombra de Heidegger o de Jaspers no parecieron alarmarse cuando el fenómeno de esas brillantes tecnologías y los ingenios digitales irrumpieron progresivamente en la vida cotidiana de todo el orbe. La inocencia con la que se recibió ese alarde de progreso técnico-científico se ha transformado, ya en nuestros días, en una preocupación, solo para algunos. Este es el problema, sin que se atisbe la posibilidad de alcanzar alguna solución. Estamos ya, propiamente, en lo que ha venido a denominarse la era poshumana. En el bien entendido que nos hallamos en la era en la que el ente, el ser, no es más que un flatus vocis, una nadería nostálgica, un recuerdo de tiempos pasados, en los que la filosofía, religión, moral y estética otorgaban a esa palabra un valor casi tan alto como el que se le otorgaba a Dios o a la muerte. ¿Qué opina él? Nuestro amigo Jordi opina, reflexionando antes sobre el descrédito progresivo de las humanidades, que el auge de las tecnologías y de las industrias se recibía inocentemente por filósofos que tenían una preocupación por ese descrédito. Y ahora, después de eso, de ese recibimiento despreocupado, se ha convertido en una gran preocupación para pocos. Ahora el mundo se ha sumido en una era poshumana, en la que el ser se convierte, como él dice, en un flatus vocis, una insignificancia nostálgica, un recuerdo antiguo en lo que a las humanidades se le daba un valor casi tan alto como el que se le confería a Dios o a la muerte. Jordi reclama el poco valor que se les da a las humanidades, a modo de esta expresión en latín. ¿Qué opino yo? Aquí con una foto mía al lado. Lo que yo, Eriol, opino es que es cierto que las humanidades están siendo abandonadas, pues veo pocos estudiantes que se decanten por una carrera en relación a las humanidades. Veo a más gente orientada al ámbito de la ciencia, yo incluido. Perdón. Y también es cierto la cantidad de personas para lo que supone un problema. Pocas personas saben que la filosofía, la cultura y el arte son cada vez más escasas. Esto puede ser debido a que estas opciones no tienen tanta salida en el mundo laboral. La cantidad de trabajo al hacer un boom en las nuevas tecnologías ha hecho posible que la ciencia e ingeniería tengan más salida en el orden. A esto se le suma la poca preocupación que tuvieron los filósofos estudiantes de humanidades al momento de ver este suceso, sabiendo que podía desenlazar en un abandono masivo de las humanidades. En este mundo moderno se le da más valor al apartado de ciencias que al de humanidades, pues sirve a alguien más que estudie carrera y grado con relación a las ciencias que a alguien que estudie humanidades. Normalmente a los estudiantes de arte se les bromea diciendo que acabarán en la calle o bajo un puente, viviendo, por la poca salida que tiene esta carrera. Podéis entrar en este enlace, os lleva a un gráfico que mide que... Os lleva a un gráfico que pone los matriculados en cada carrera, en los ámbitos. Ciencias sociales, ciencias de la salud, ingeniería y arte está el penúltimo. Artes y humanidades está el penúltimo. Sirven arte, ingeniería de arquitectura y ciencias de la salud. En este gráfico se muestra el estudiante que ha elegido una carrera para el año 2019-2020. En conclusión, el acceso generado y la cantidad de trabajo propiciado han producido un descenso en la viabilidad del estudio de humanidades y su interés general.
El sistema nos arrastra a lo más hondo de la caverna. Ahora os dejo con mi compañero Jero para que analice la tercera parte de este texto. Hola, soy Jero y como han hecho mis compañeros anteriormente, voy a seguir la misma estructura más o menos y voy a enseñaros mi parte de la web, donde he analizado y he comentado el texto, mi parte del texto. Vamos a ello. Primero, está aquí una parte del texto, la voy a leer. Esto nos lleva a analizar otros factores no menudos del descrédito de las humanidades en las universidades de España y de casi todo el mundo. La religión ha perdido sus adeptos en todas partes y con ella ha desaparecido los referentes trascendentales que actuaban con sordina, pero con eficacia. En todas las sociedades y sus cultos, los nuevos estilos musicales que los jóvenes no pueden prescindir en sus momentos de ocio han venido a suplantar el carácter órfico y por ello sagrado de la mal denominada música clásica. El uso universal de los teléfonos llamados inteligentes rebajan sin pausa la inteligencia de aquellos que podrían dedicar su tiempo de ocio a cualquier otro tipo de actividad y destierren la conversación, además de haber provocado la desaparición de las áreas de privacidad que tanto conviene al ser que piensa y actúa mediante la subsiguiente descrédito de la lectura. El descrédito de la lectura anula la posibilidad de que exista algo así como un imaginario subjetivo que en beneficio del llamado imaginario colectivo, que viene a ser lo mismo que la aceptación sumisa de la opinión común de todos los contrarios de la operación de discurrir en primera persona, asumida hecha sin el menor atisbo de crítica. El mercado laboral no es de profesiones consideradas productivas y necesarias, y apenas en las profesiones en las que se sabe en el que el saber humanístico podría multiplicarse y difundirse, como en el caso de la educación, hoy vencida y desarmada en España, a todos sus niveles. Bueno, eso es lo que viene siendo en una parte del texto tal cual viene en el texto entero. Y bueno, aquí he puesto lo que yo creo que es su opinión, que lo que viene siendo es lo que hace casi todo el rato, es quejarse de varios aspectos, como por ejemplo de la religión, de los referentes trascendentales, que han desaparecido silenciosamente pero con eficacia. También se queja de los nuevos estilos musicales, que ya dice que reducen nuestro tiempo de ocio y que dicen que nos rebajan la inteligencia a aquellos que podremos emplearla en su tiempo en mejores cosas. Él opina también que puede haber varias actividades que pueden hacer desaparecer dicha conversación. Han provocado la desaparición de las áreas de privacidad y también dice que la pérdida de la lectura anula la posibilidad de la existencia de un imaginario subjetivo en beneficio del colectivo. Bueno, eso es lo que viene diciendo él de esa parte del texto. Y bueno, aquí os he dejado el imaginario subjetivo y colectivo, podéis pinchar y os lleva a lo que el significado de la palabra. Por si alguien no lo comprende, pincha en imaginario subjetivo y les lleva a la explicación de lo que es un imaginario subjetivo. Y lo mismo pasa con colectivo, por si queréis ver qué significa y tal. Y bien, lo que yo opino, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el principio, ya que dice que por culpa de los móviles o la música perdemos oportunidades de ser algo más. Pero la verdad es que gracias a los móviles o a la música hay gente que ha llegado muy lejos a conseguir muchas cosas. Por ejemplo, los móviles nos dan una mayor red de información con la cual podemos ampliar nuestros conocimientos y explorar el mundo. Tienes una duda y gracias ahora a los móviles inteligentes podemos buscarla
y nos facilita, nos responde esa duda que tenemos. Por lo cual, ahí no estoy de acuerdo con él. Y bueno, que eso. Aquí está otra parte del texto. No podemos tener la certeza de que tal estado de cosas vaya a cambiar en favor de un lugar honroso para las humanidades. Seguirá habiendo filólogos, artistas, historiadores, filósofos, seguirán habiendo escritores y lectores. Algunos centros humanitarios, algunos centros urbanos de difusión cultural seguirán abiertos y más o menos activos. Pero todo lo que se relacione con el ser y sus problemas fundamentales parecerá superfluo, en estado de letargia, y en mejor de los casos será escenario de heroísmo para las renitentes. Esto es lo que viene diciendo el texto, igual que antes, más o menos lo que viene diciendo el texto simplemente. Y aquí en superfluo podéis pinchar para eso, para ver lo que significa la palabra, por si alguien no lo entiende, pincháis y ya está. Lo que yo creo que él opina es que no considera el mercado laboral como una profesión productiva o necesaria, ya que dice que el saber, como él le llama, difunde igual en la educación, como él dice, seguirá habiendo profesiones como artistas, escritores, filósofos, pero todo lo que se relacione con el ser será inútil. Eso es lo que él opina. Si pincháis aquí, os va a llevar a una página donde viene el texto completo. Podéis leeroslo, el texto completo, os animo a leeroslo, la verdad. Y podéis iros a los comentarios, porque en los comentarios vienen algunos argumentos y algunas críticas que son muy buenas. Gracias a esas críticas y argumentos he conseguido, me han inspirado a hacer parte del texto y la verdad son muy buenas. Os animo a verlas. Lo que yo opino es que estoy de acuerdo con la segunda parte del texto, porque es verdad que la gente parece que ven humanidades como algo inútil, con lo que no van a conseguir nada, pero siempre va a haber alguien que le guste escribir, que le guste leer la filosofía, por ello creo que humanidades nunca va a dejar de existir. Y para mí tiene casi la misma importancia que la ciencia. Digo casi la misma importancia porque en mi punto de vista la ciencia es más importante que las humanidades, pero no por tanto, en plan, no hay mucha diferencia. Cualquier otra, ya que por ejemplo sin un escritor las humanidades no creo que vaya a desaparecer, ya que por ejemplo sin un escritor no tendríamos libros en los que leer. Y sin libros que leer podríamos perder muchas cosas, porque por ejemplo gracias a los libros o a la escritura se han conservado muchas cosas culturales o cosas que se han querido mantener para generaciones futuras, están escritas, y si nadie las escribe, nadie escribe un libro cultural o algo, no va a llegar a generaciones futuras y vamos a perder esa parte de cultura. Entonces, y sin filósofos nunca sabríamos cosas muy importantes del pasado, porque por ejemplo sin un filósofo que nos anime, nos enseñe, nos ilustre cosas del pasado de filósofos antiguos muy importantes, creo que nadie, la verdad, sinceramente, yo y mucha gente no buscarían internet ni se informarían por ellos mismos de la filosofía si no fuese por un filósofo que les anime y tal. Por ello creo y espero y creo que nunca desaparezca humanidades, porque la verdad es que es muy importante. Y bueno, hasta aquí en mi parte de la web. Espero que os haya gustado y os dejo con la última parte que la va a hacer mi compañero Javi. Y finalmente llegamos al último fragmento del texto.
Para recibir a los lectores, incluí un breve resumen de qué se van a encontrar. Además, añadí un botón que, si es pulsado, te lleva a un documento con el fragmento completo, pensando en los lectores más aplicados. También pensando en los que menos aplican, dejé una aclaración de que, si no tenían tiempo, podían leer solo la sección ¿qué opina él?, en lugar del fragmento completo. Mejor eso a que se vayan de la web. Antes de comenzar a leer, quiero aclarar que mi fragmento lo he dividido en 3 partes, porque si un lector se animase a leer un fragmento y de repente se encontrase con esto, probablemente huya despavorido. Ahora sí, comencemos con la lectura. Fragmento. A esta cuestión queríamos llegar. Los planes de estudio de las facultades universitarias de humanidades irán a peor, en favor de las banalidades que ha generado la era de lo llamado políticamente correcto, una alquimia en la que se funden los feminismos y homosexualismos más insolventes con los estudios coloniales más improductivos y las ridiculeces más espantosas como métodos de análisis y crítica del saber humanístico heredado. Pero toda persona vinculada a la enseñanza de las humanidades puede, sino modificar estas tendencias disolventes de la literae humaniores, si otorgar a sus actividades un trasfondo y un alcance que minen hasta los cimientos esos falsos edificios del saber. ¿Qué opina él? Aquí, para empezar, Jordi resalta la idea de que los planes de estudio de las facultades universitarias de humanidades se están yendo de mal en peor, y eso lo fundamenta con la idea de que estamos llegando a la era de lo políticamente correcto, mientras critica que se realizan tanto feminismos y homosexualismos insolventes como inútiles estudios coloniales, que según él son puras ridiculeces. Explica en contraste que cualquier persona vinculada a la enseñanza de humanidades puede hacer algo para derrumbar lo que para él son estudios del falso saber. ¿Qué opino yo? Yo sí estoy de acuerdo en que la enseñanza de humanidades está en declive, como podréis comprobar aquí. Si aquí es un enlace. Que no lo digo yo, lo dice hasta la propia Red Española de Filosofía. Otro enlace. Os recomiendo que le echéis un vistazo, pues también toca el tema del utilitarismo, que tiene relación con la predominancia de lo políticamente correcto. Y bueno, pues ese es precisamente el siguiente punto del que quiero tratar, lo políticamente correcto. Aquí estoy plenamente de acuerdo con Jordi. Los feminismos y homosexualismos, como decir vosotros, vosotras y vosotres en lugar de solo vosotros, es, como bien él dice, completamente inútil. Esta opinión es además la misma que tiene la máxima utilidad en el campo de la lengua castellana, que no solo lo digo yo. Lo dice también la RAE, la Real Academia Española, que dijo esto. Eso también es un enlace. El hecho de que las humanidades estén en declive, por eso de que se valore menos el saber que tener, recuerda al mito de la caverna. Aunque esta vez somos nosotros mismos los que nos estamos encadenando para olvidar el saber. Y ahora pasemos al siguiente fragmento. Por supuesto, voy entrelazando cada fragmento con el mito de la caverna. Fragmento. A nuestro juicio, no hay más solución para las facultades humanísticas que implicarlas en la vida cotidiana de la polis. O sea, convertir las humanidades en la punta de lanza de una restauración de la política, que es como actuar en beneficio de la ciudadanía en aquello en lo que ni las ciencias ni las técnicas pueden hacer mucho. Transformar todas las escenas del saber humanístico en el gran aliado del progreso espiritual de una nación y de sus ciudadanos. Por ejemplo, enviar a los estudiantes de los últimos cursos a comentar grandes o menos grandes obras de la literatura universal en las bibliotecas públicas. No obligar a los profesores a hacer gestión académica, algo que los convierte en burócratas, sino agitación cultural más allá de sus muros. Convertir a profesores y alumnos avanzados en asesores de centros de creación y difusión de la cultura. Mandar a todos ellos a los diarios del país para favorecer un periodismo de mayor alcance cultural. Invitar a cualquier empresario del mundo de la técnica, la informática, los negocios y lo que sea a contratar antes a un graduado que, siéndolo en la profesión adecuada y pertinente, lo sea también en cualquier rama de las humanidades, como ya sucede en Estados Unidos, para satisfacción incluso del rendimiento de sus empresas. Porque no es factible suponer que unos buenos estudios de humanidades, como todavía pueden cursarse en escasos centros universitarios del mundo entero, pues casi todos han quedado arruinados por el efecto de metodologías seculares, resulten suficientes para obtener legitimidad en las sociedades actuales, si no salen de las 4 paredes de los centros universitarios. ¿Qué opina él? Según él nos cuenta, hay que aplicar las humanidades en la vida cotidiana, para lograr una restauración de la política, pues dice que las humanidades logran un progreso espiritual que la ciencia no puede aportar. A partir de aquí, Jordi aplica esta idea para hacer una crítica a la forma en la que se enseñan las humanidades hoy en día.
La forma ideal de enseñar humanidades, según él, sería algo así como clases prácticas, enviar a alumnos y profesores a comentar lo que han aprendido a medios de comunicación, bibliotecas, etc. Cosa que beneficiaría tanto a alumnos, porque ponen en práctica sus conocimientos sin necesidad de memorizar en exceso, como a las empresas afectadas. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, recibirían fuentes más fiables e información mucho más completa. Además de los profesores, pues según él, estos no estarían obligados a realizar una gestión académica. Mucho papeleo. Esta idea contrasta con el método actual, bombardear a los estudiantes con exámenes, que según él nos cuenta, convierte a los profesores en burócratas, lo que además causa que los conocimientos aprendidos no salgan de las 4 paredes en las que se imparte la clase. Aplicando estas ideas, se podría detener un poco el declive de las humanidades, para así librarnos de las cadenas de la caverna. ¿Qué opino yo? Para empezar, yo creo que las humanidades son una de las herramientas más imprescindibles que tiene el humano, pues, como él dice, no hay ninguna ciencia que aporte tal avance espiritual, algo que para mí es muy importante hoy en día, y aplicarlas a la vida cotidiana es, por muy insignificante que parezca, algo que siempre te puede ayudar, tanto en los malos como en los buenos momentos. Aquí, eso es un enlace, se muestran algunos de los beneficios. En cuanto al modo de impartir clases que él propone, estoy mayoritariamente de acuerdo. Me parece genial que los alumnos y profesores fueran, por ejemplo, a hablar en los medios de comunicación sobre el tema que estén estudiando, pues les puede servir de práctica para el mundo futuro, y todo el mundo sería beneficiado. Sin embargo, suprimir el trabajo escrito y las calificaciones no me parece una buena idea del todo, pues puede traer consigo una serie de problemas e inconvenientes. Por ejemplo, al no haber unas calificaciones tan claras, los alumnos no tendrían una base para saber ni cómo de bien lo han hecho, ni si se deberían poner más las pilas y empezar a trabajar mejor. Sin embargo, con un par de cambios este sistema me parecería el más adecuado. Su papel, el de los centros universitarios, tendrá que ser, en el futuro, el de una rigurosa resistencia, el de un profundo conocimiento del pasado, el de la transmisión eficaz de ese saber antiguo en provecho del futuro antes de que todo el mundo caiga en la amnesia institucionalizada, de que ha hablado George Steiner. Pero, sobre todo, si los profesionales de las humanidades quieren por una vez actuar con sentido común y eficacia, su papel habrá de ser el de garantes de la permeabilidad entre las instituciones sabias a las que pertenecen y el progreso de la sabiduría, la democracia y la dignidad del ser entre los ciudadanos de un país entero. ¿Qué opina él? Según Jordi, los centros universitarios deberán, en el futuro, ser los que guarden, protejan y compartan los conocimientos del pasado, para el beneficio del futuro, para que el mundo no caiga en una amnesia institucionalizada. Por otra parte, según él, los profesionales de las humanidades deberán ser los que protejan dichas instituciones sabias, para asegurar el progreso del conocimiento y de las humanidades. ¿Qué opino yo? A mí me parece genial que, en un futuro no muy lejano, las universidades sean las que protejan y otorguen la información, pues hoy en día, y más en el futuro seguramente, la información falsa inunda hasta la más pequeña parte de Internet. Para probar esto puedo mostrar una página web llamada maldita.es que recoge multitud de noticias falsas, que es muy recomendable visitar. Pero bueno, volviendo al tema, que se den tantas facilidades a la búsqueda de la información facilitaría mucho la obtención de la información. Y además, mediante este método, la información sería otorgada por profesionales, los cuales además se asegurarían de contrastar la información, para proteger la veracidad y fiabilidad de las instituciones universitarias. En este caso, las universidades son las que nos quitan las cadenas y nos dejan paso al sol, pues con este futuro el camino será mucho más fácil que nunca. Al final, añado un mensaje de agradecimiento al lector por haber leído todo el texto. Además, incluye un videojuego, pero dejando claro que es el más difícil. Este último videojuego es muy parecido al segundo, pero la principal diferencia es que este último tiene 3 niveles de dificultad para elegir. Así no hay fallo, el propio lector será el que decida hasta qué punto llegan sus conocimientos. Y bueno, pues este sería el último juego. Hola estudiante, mira, se me mueve la boca y todo. Veo que te gustan las humanidades, pero dime, ¿hasta qué punto? Ahora aquí te da a elegir 3 niveles de dificultad. Voy a elegir el del medio y los otros 2 son sorpresita para cuando lo vayas probando. Vale, también aclarar, el nivel de dificultad se selecciona con el ratón haciendo doble clic, pero ahora no se selecciona con el ratón, porque si no el juego explota. Hay que darle con las teclas. Vamos a leer. Según él, ¿quién deberá guardar los conocimientos del pasado? ¿Todo el mundo, las universidades o los medios de comunicación? Voy a decir que es la B, pues vengo aquí y le doy B.
Felicidades, has acertado. Manda captura a no sé qué dirección. Y esto es el juego. Muy bien. Y ahora sí, pasemos a la siguiente página, llamada Vuestra opinión más rangos. Y bueno, pues ya llegamos a una de las últimas páginas que se llama Vuestra opinión más rangos. Esta fue una de las páginas más entretenidas de hacer. Para empezar, lo primero que vemos es un cuadro de texto explicando que si el lector quiere puede dejar una opinión o reseña comentando un cuestionario que se encuentra justo abajo. A continuación leeré algunas de esas reseñas. Y bueno, pues la primera reseña que vamos a leer es la de un usuario llamado Ulises de 3, que comenta lo siguiente. A la pregunta ¿qué es lo que menos te ha gustado?, él ha dicho que lo que menos le ha gustado es que hay demasiada información y no está de acuerdo con la opinión de los redactores, algo completamente comprensible. Lo que más le ha gustado a este usuario son los juegos de Scratch y la pestaña de los rangos, que le parece bastante interactivo. En la valoración nos ha dado un 4, y ¿cómo crees que podríamos mejorar? Pues quitar info. La siguiente opinión es de un tal Cristian, que nos comenta lo siguiente. Lo que menos le ha gustado es la reflexión de la vida de Platón, pero lo que más le ha gustado es la segunda parte del texto, me imagino que del de Jordi Llobet. En su valoración nos ha dado un 4 y dice que podríamos incluir un poquito más de léxico e información. La última reseña es de un tal Pablo Chelo, que nos cuenta que lo que menos le ha gustado es el tipo de letra utilizada porque no representa exactamente la idea. Bueno, es su opinión, es completamente respetable. Lo que más le ha gustado son los minijuegos, su creatividad, y nos ha dado un 4, igual que los demás usuarios. Y cree que podríamos mejorar, pues eso, cambiando el tipo de letra y a lo mejor añadiendo más apartados o explicarlo de forma que se entienda mejor. Bueno, una vez leídas ya toda la columna de opinión, pues hemos dejado una sorpresita de las recompensas de los videojuegos. Porque justo abajo de esa parte se incluye una sección que es incluso más interactiva que la de las preguntas. Al final de cada juego, como probablemente ya te hayas dado cuenta, incluye una pantalla final con un mensaje que decía que mandases captura y la enviases a cierta dirección de correo. Pues bien, para añadir una recompensa para aquellos que completaron los juegos, incluí una sección de rangos en las que pongo imágenes de los usuarios que mandaron correos y los agrupo en 3 categorías: bronce, plata y oro. Los de bronce para los que han completado un solo videojuego, los de plata para los que han completado 2 y los de oro para los que han completado todos los 3 videojuegos. Para dar por concluida esta sección, queremos dar una mención honorífica a Cristian, Ulises y Pablo por ayudarnos a probar los juegos y prestarse voluntarios para aparecer en esta sección. Y ahora os paso con mi compañero que te va a despedir ya este trabajo. Y con esto llegamos al final. Hecho así un análisis de la obra Nadie quiere a los filósofos. Gracias por su atención. A continuación,